Hola, nuevamente nos volvemos a encontrar y hoy día con un tema bastante conocido de ustedes, pero que es conveniente que se les entregue y que yo les entregue alguna información de respaldo, cosa que ustedes puedan aplicar mejor lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar hoy día de la evaluación del desempeño. ¿Por qué es importante hablar de evaluación de desempeño y por qué es importante tratarlo cuando estamos hablando de gestión de recursos humanos? Porque como les planteé en un comienzo cuando vimos nosotros la rueda de recursos humanos, en aquellos momentos el fin del ciclo de la rueda era un proceso de evaluación o control. Control de lo que se está haciendo, control de lo que se ha hecho, control para verificar que se hayan cumplido las normas, se hayan cumplido los procesos, se hayan cumplido las metas. Pero ese control es al mismo tiempo el comienzo de cualquier gestión que nosotros podamos hacer, porque el control no lo hacemos por el control mismo, lo hacemos para obtener información que nos permita rehacer, replantear, rediseñar los sistemas que estamos trabajando, los procesos y ver también cómo readecuamos a las personas dentro de esto. Por ello es que vamos a tratar el tema comenzando con su gran definición, que es que la evaluación del desempeño es la detección de errores subsanables y la determinación de los modelos de corrección. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hacemos evaluación de desempeño no lo hacemos solamente por tener puntos a favor o puntos en contra que nos permitan a nosotros servir para ascenso o para ciertos movimientos. Significa que obtenemos información que nos ayuda a corregir todo aquello que no hemos hecho correctamente para poder hacerlo correctamente en una segunda oportunidad. Esta definición general es la que tiene que guiar nuestro principio y nuestros objetivos cuando nosotros queremos hacer una evaluación de desempeño, cuando estamos mirando qué han hecho otras personas o por último cuando estamos mirando qué se hace en los sistemas para poder funcionar adecuadamente. Por eso, la utilidad que tiene la evaluación de desempeño es que es una apreciación del comportamiento para reorientar actividades y funciones de los trabajadores. Pero eso no quita, no obsta, que al mirar al trabajador, miremos también si es que el trabajador no está actuando de acuerdo a las normas que se le dieron. Porque pudiera ser que lo que está errado son las normas y no el trabajador en su actuación. Por ello es que tenemos que mirar los resultados en función del potencial de los trabajadores, pero también tenemos que mirar los resultados para ver si las cosas que hemos hecho con los trabajadores corresponden a lo que necesitamos hacer. Y de ahí que en nuestro segundo punto que vemos en esta lámina, vamos a ver que también sirve para obtener conclusiones para la formación, la motivación y las remuneraciones. ¿Qué significa esto? Que la evaluación del desempeño es el punto focal que nosotros vamos a utilizar para saber si tenemos o no que capacitar a una persona y entregarle nuevos conocimientos en función de los objetivos de la organización, ya sea en el puesto donde está la persona o en cualquier otro lugar que tenga. Vamos a medir las falencias de las personas en términos de los conocimientos requeridos para desempeñarse en la organización, y vamos a ver también si es que estamos nosotros, por otro lado, motivando a las personas a hacer esta capacitación y motivando a las personas a hacer las cosas como corresponde. Y finalmente, en muchos casos se utiliza la evaluación de desempeño para determinar remuneraciones, ya sea
remuneraciones fijas como bonos especiales por desempeño. Y esto, de alguna manera, lo va a reflejar la evaluación del desempeño, que nos va a decir cómo estamos nosotros trabajando. Viendo entonces cuál es la utilidad general que tiene la evaluación del desempeño, veamos cuáles son sus usos más destacados. Se dice que la evaluación del desempeño es una herramienta que permite ayudar a mejorar el desempeño, porque sabiendo que vamos a ser medidos, siempre vamos a estar mirando cómo nos estamos comportando para no tener problemas en la medición. En segundo lugar, ayuda a aplicar medidas de compensación, porque permite entonces a la autoridad, permite a la cabeza de la organización especificar premios para aquellos que han destacado en su desempeño. Permite tomar decisiones de ubicación, medir el potencial del individuo, medir su comportamiento, permite saber si el individuo está apto o no para desempeñar funciones distintas de las que estaba desempeñando hacia ese momento y por lo tanto ser reubicado dentro de la organización, en un sentido que puede ser cualquiera. Puede ser reubicación afuera de la organización o reubicación adentro de la organización en el mismo nivel o en niveles distintos dentro de ella. Ayuda a detectar las necesidades de capacitación y desarrollo. Efectivamente, nosotros la metodología que utilizamos para establecer los programas de capacitación, para saber si es que se requiere o no, es medir el comportamiento del individuo en el cargo frente a los requerimientos del cargo. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la aplicación de las encuestas de evaluación del desempeño. Permite planificar el desarrollo de la carrera personal. Esto está relacionado con los dos puntos anteriores, la reubicación y la capacitación. Por lo tanto, la carrera es parte integrante de todo este proceso. Permite identificar errores generados por la información. Es decir, podemos nosotros verificar que realmente el perfil del cargo que hemos diseñado sea el correcto, porque nosotros idealizamos, al construir un perfil de cargo, idealizamos la persona que necesitamos en esa ocupación. Sin embargo, las personas, al ser distintas, hacen transformaciones y por lo tanto pueden alterar el perfil del cargo y requerir de un análisis de cargo y por lo tanto una descripción de cargo nueva. Permite corregir errores en el diseño, por lo tanto, de los cargos y permite detectar problemas que pueden ser generados por desafíos externos a la organización y que impiden que las personas logren el máximo desempeño o el mejor desempeño que se espera de ellas. Permite, entre otras cosas, también mejorar la relación entre los individuos al complementar los puestos de trabajo y las solidaridades entre ellos, porque permite conocer qué es lo que está pasando al comparar evaluaciones de distintos individuos, qué es lo que está pasando en la relación de los cargos entre sí en la estructura organizacional. Mejora la eficacia, recoge información para el actuar de la organización, para el funcionamiento de la organización, confirma si las personas son las que corresponden para estar en los cargos o propone cambios de cualquier tipo, ¿ya? Ayuda a reorganizar el trabajo porque ayuda a acomodar a la persona al cargo y el cargo a la persona. Vuelvo a insistir, somos distintos de lo que el concepto que la organización plantea de lo que debe ser el ocupante del cargo. Y como somos distintos, tenemos que adecuar. Y en este sentido, permite reorganizar el trabajo, dadas las características psicológicas y sociales del trabajador. Orienta las funciones, ¿ya? Y permite solucionar
todos los problemas de capacitación que nosotros se nos pudiera haber presentado durante la ejecución de nuestras labores. Finalmente, lo que se usa mucho es que ayuda a alterar la remuneración de las personas. ¿Cómo se realiza el proceso ahora, un proceso de evaluación de desempeño? En primer lugar, se busca determinar si hay conformidad entre lo que se espera del cargo, entre lo que está mandado a ejecutar de acuerdo a la planificación de la organización y lo que la persona ha realizado. Y al hacer esta comparación, nosotros estamos midiendo cuál es el verdadero resultado y la situación que estamos buscando mejorar. ¿En qué se sustenta la evaluación del desempeño? En primer lugar, tenemos que medir el rendimiento global de la persona en el cargo. No podemos medir y hacer una evaluación de desempeño sobre cosas específicas. Tenemos que preocuparnos de la totalidad de evaluar la totalidad de lo que se ha hecho, porque pudiera ser que no se logran determinados puntos, pero se sobrepasan algunos otros puntos que nosotros necesitamos y queremos evaluar. En consecuencia, si ustedes quieren medir solamente un aspecto, eso es una medición incompleta que no les va a dar conclusiones, porque no les va a permitir saber si eso que se logró compensando no logros en otras partes, o lo que no se logró no se logra porque hubo que compensar con otros éxitos en otros lugares. Es un método de retroalimentación. La evaluación del desempeño no es un formulario que nosotros tenemos que llenar una vez al año y depositarlo para historial del comportamiento de los individuos. La evaluación del desempeño es un proceso permanente, continuo, que estamos haciendo en la organización. El jefe está todo el día, todos los días, a toda hora, midiendo el desempeño de su gente. No puede decir que lo mide solamente cuando le presentan el formulario y le dicen llene ahora este formulario. No, está todos los días porque está sobre el trabajo de los demás, revisando que se esté haciendo correctamente y dando instrucciones. Esa es la labor del jefe. La labor de todo supervisor es esa, es estar por sobre sus subordinados, mirando lo que hacen y corrigiendo, no retando, corrigiendo las cosas que se están haciendo o felicitando por las cosas que se están haciendo con éxito. Por lo tanto, es una retroalimentación permanente que se ejecuta dentro de la organización. Como tal, también se sustenta en que ayuda a evaluar los procedimientos, es decir, los procedimientos también son modificables en el tiempo porque las circunstancias externas a la organización, como algunas circunstancias internas a la organización, hacen que los procedimientos tengan que ser cambiados. Acuérdense lo que partimos diciendo en la primera clase. El cambio es lo único sostenible y permanente que nosotros tenemos. Cualquier otra cosa es mentira. Solamente el cargo es lo que tenemos permanente. Las demás cosas todas pueden alterarse, todas pueden cambiar. El diseño del cargo, los procedimientos, las políticas, la planificación, todo va a tener que cambiar. El cambio es lo único permanente. Y por último, se sustenta en que nosotros no podemos tomar acciones si es que no hemos evaluado los fundamentos o los principios de aquellas cosas que son importantes para tomar la acción que queremos tomar. Por lo tanto, si queremos tomar acciones respecto a las personas, no podemos tomarlas sin una clara evaluación del desempeño. ¿Cuáles tipos de evaluaciones podemos hacer? De dos tipos. Pueden ser objetivas o pueden ser subjetivas. Las más precisas son las objetivas. Y las subjetivas, que eso tienden a ser opiniones muchas veces no verificables, también las podemos emplear. Lo único que en este caso lo que nosotros tenemos que hacer es objetivizar estas opiniones. ¿Qué significa objetivizar estas opiniones? Buscar de algún medio, alguna manera, para darle a las opiniones un valor y establecer el valor que nos permita entonces, ¿ya?,
que nos permita ese valor compararlo con algún estándar que se nos haya ocurrido. Porque las objetivas tienen estándares absolutamente cuantitativos. Miren este segundo tipo, las unidades de medición como piezas o metros cuadrados. Es la forma en que se mide en la industria el desempeño de un trabajador, que sirve para pagarle sus incentivos, que sirve para saber si es un buen trabajador, si está rompiendo estándares o no está rompiendo estándares, haciendo las cosas con la velocidad que se requiere o no. ¿Ya? Entonces, para poder evaluar, lo importante es que las unidades que nosotros queremos evaluar, los elementos que queremos evaluar, estén objetivizados, tengan mediciones claras, ¿ya?, para poder comparar periodos unos con otros. ¿Qué se requiere para poder hacer buenas evaluaciones de desempeño? En primer lugar, tenemos que tener claros cuáles son los perfiles de cargo. Tenemos que tener claras cuáles son las descripciones de los cargos, las características, las tareas o funciones que se deben realizar y cuáles son también las características que debe tener la persona que ocupa el cargo, con el objeto de poder medir si todo eso se corresponde. Tener claros estándares de desempeño o parámetros de comportamiento. Eso significa que a cada uno de esos elementos que nosotros estamos estableciendo en el perfil del cargo, tenemos que tenerle un estándar de medición. Y si vamos a hacerlo por una medición cualitativa, tenemos que tener claro cómo vamos a medir esa cualidad. Tenemos que aplicarla uniformemente a todo un grupo de semejantes, porque al fin y al cabo lo que también queremos hacer es comparar ese grupo semejante y ver quiénes son los mejores y quiénes son los peores. No podemos aplicársela a un solo individuo y punto, porque ahí realmente no estamos sacando buena información. ¿Y cómo es el resto del equipo? Todo el equipo tiene que ser medido simultáneamente y eso significa que tiene que ser uniformemente aplicada. Porque además, muchas veces tenemos que comparar grupos, no solamente comparar gentes dentro de un grupo, sino que incluso comparar grupos. Y ahí es donde se torna difícil, porque muchas veces los evaluadores tienen distintos criterios para evaluar. Vamos a ver que existen efectos distorsionadores. Y uno de los grandes efectos distorsionadores de las evaluaciones de desempeño es que los distintos evaluadores evalúen de acuerdo a cargarse en distintos puntos de una distribución normal, de una distribución de Gauss. Y hay gente que se va porque toda su gente es buena, otra porque toda su gente es mala. Y si yo quiero comparar y me toca un grupo que todos son buenos y el otro que todos son malos, ¿será cierto que en un grupo son todos malos y en otro son todos buenos? Bueno, yo tengo medidas estadísticas que me permiten acercar esos dos mediciones y tratar de compararlas. Por eso es que tengo que tener muy claro cómo voy a hacer la medición para que no se me produzcan esos efectos distorsionadores. Las mediciones tienen que ser absolutamente verificables. ¿Por qué razón? Porque todo contrato es administrado siempre por los dos firmantes de un contrato. De manera de que si yo voy a evaluar a un trabajador, ese trabajador tiene que tener la capacidad, el conocimiento y tenemos que obligarlo a que él revise que su evaluación sea correcta de acuerdo a su punto de vista. Y en ese caso, ya las cosas que yo puedo como evaluador puedo decir tienen que ser absolutamente verificables para que la persona no pueda extraer otros argumentos no verificables que trate de empañar la evaluación que se le esté haciendo. Y por último, la evaluación del desempeño debe hacerse en forma directa, no en forma indirecta. No encargarle a otros, sino que asumir el rol que corresponde a la supervisión de evaluar a su gente como corresponde. Los principios de la evaluación. En primer lugar,
debe estar unida al desarrollo de las personas. Cuando nosotros tenemos un plan de desarrollo de personas, un plan de carrera, necesitamos necesariamente la evaluación del desempeño para saber si corresponde o no corresponde que las personas funcionen dentro de ese proceso. Los evaluadores deben ser adiestrados y ese es un problema que existe en muchas partes. Por el hecho de ser evaluadores, por el hecho de ser supervisores, muchas veces se sienten con la capacidad para evaluar sin haber participado de un proceso de capacitación de la evaluación. Y eso no es cierto. La evaluación requiere que todo evaluador sea constantemente capacitado para que asuma su verdadero rol y asuma confianza en la evaluación. Pero no solo el evaluador, sino que también tiene que ser entrenado el evaluado, de manera de poder contrastar su opinión con la opinión del evaluador. Los estándares deben estar bastante bien fundamentados para que sean aceptados por todas las personas, evaluadores y evaluados, cuando estamos llevando adelante el proceso. De manera de que no existan dudas acerca de cuál es el estándar que se está aplicando y que se está utilizando en la evaluación. Tiene que haber un compromiso de la gente fuerte para hacer el proceso. No es cuestión de que ya hay que llenar un formulario, no. Hay que hacer un formulario, hay que llenarlo en forma consciente y adecuada para el mejor manejo y el mejor resultado que esto tenga. El proceso debe recoger claramente cuáles son los objetivos de la evaluación, ¿ya? Y cuáles son los elementos que vamos nosotros a estar evaluando. Tiene que distinguirse entre el papel de juez y consejero. El evaluador puede ser un consejero durante todos los días, cuando está corrigiendo o ayudando en el desempeño de su trabajador. Pero cuando llega el momento de los que hubo, que es el momento en que se llena el formulario, ahí el evaluador actúa como un juez y discrimina, evalúa, ¿ya?, para poder determinar acciones hacia adelante respecto de el comportamiento que tiene la persona. La información de la evaluación debe ser abierta y debe persistir y ser accesible a todos aquellos que la necesiten en un momento determinado para tomar acciones respecto ya sea de las personas como también para tomar acciones respecto de los procedimientos que esta persona está utilizando en el desempeño de sus funciones. El proceso, como dije, debe ser uniformemente aplicado, con mediciones verificables, a partir de los perfiles de cargo, con parámetros de comportamiento bien definidos y bien justificados, y con mediciones o sistemas de calificación que sean uniformemente aplicadas a toda la organización. Lo que sí tenemos que tener nosotros mucho cuidado es respecto a los efectos distorsionadores. ¿Por qué? Porque estos efectos distorsionadores hacen de que el resultado que querramos lograr nosotros de la evaluación se pueda ver perjudicado cuando estos tienen una fuerte influencia. En primer lugar, lo que se llama la fundamentación negativa. ¿Qué significa la fundamentación negativa? Significa que el evaluador tiende a evaluar a todos como que son malos trabajadores, ¿ya? Y no se preocupa del resultado. Es como el cuento del viejo profesor universitario que decía, las notas van así, el 7 es para Dios, el 6 es para el profesor que me enseñó a mí, el 5 es para mí, por lo tanto la nota más alta que yo puedo darle a un alumno es un 4, de ahí para abajo. Eso es partir con una fundamentación negativa, no reconocer que pueden haber alumnos que sean mejores que el profesor o que respondan a todos los objetivos que el profesor se ha impuesto dentro de las clases para poder evaluar. El efecto halo.
podrá ser muy subjetivo, porque usamos esta palabra, el halo, pero en realidad se supone que todos tenemos un halo que nos rodea y que los demás lo perciben, y al percibirlo pueden darse cuenta de si hay afinidad o no hay afinidad con la persona que se está evaluando. Porque muchas veces, no habiendo afinidad con la persona que se evalúa, el evaluador tiende a evaluarlo mal. Pero cuando hay una alta afinidad con la persona que se evalúa, el evaluador tiende a evaluarlo como extraordinario. Eso tampoco puede suceder. Tenemos que eliminar el efecto halo. El efecto tendencia central, es decir, todos son trabajadores que han cumplido. No hay ni bueno ni hay malo. Mentira. Tenemos nosotros una distribución normal de la gente. Por eso es que en lo personal yo considero que el sistema de evaluación que se aplica a la administración pública es malo. Y es malo porque todo el mundo, para evitarse problemas, califica con el puntaje más alto o la característica más alta a todos sus trabajadores. De manera que nosotros tenemos una distribución en que en lista 1, que es la mejor lista, tenemos el 97% de la gente. En lista 2, que es la lista de reemplazo, tenemos el 1,5% de la gente. En lista 3, que es lista ¿cómo decir? En donde están los menos, gente menos buena, ya tenemos más o menos un 1%, y tenemos solamente hasta un 0,5% lista 4, lista de gente mala. Eso nos da una distribución que es más o menos de una forma así, cuando una distribución normal tiene un centro y tiene extremos. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar de que no se nos produzca este tipo de tendencia. La tendencia de extremo es la que estoy relatando recién sobre cómo está en la administración pública, la evaluación del desempeño. Y eso tenemos que evitarla. Tenemos que ser conscientes de que hay que evaluar a la gente por lo que realmente son y no lo que nosotros queremos que sean, para evitarnos problemas de conflictos con las personas en su revisión de evaluación. El contraste. Vamos a sacar el contraste al final, pero no tenemos nosotros que contrastar contra algo específico, que es la historia del profesor. ¿Ya? Él contrastaba contra lo que él era, lo que su profesor era y lo que podía ser el mejor de los alumnos. No podemos basarnos en las primeras impresiones, porque las primeras impresiones pueden ser muy buenas y sin embargo después darnos cuenta de que los cambios que han habido muestran de que la persona no es lo que realmente vimos en la primera oportunidad, ya sea que lo hayamos visto bueno o malo. De manera que tenemos que basarnos en aspectos absolutamente verificables. La primera impresión es una impresión personal, es una impresión subjetiva. Y lo que tenemos que hacer aquí es objetivizar lo subjetivo o simplemente trabajar con elementos subjetivos. Y por último, algo que es muy importante es el efecto de la influencia de los hechos recientes. Tendemos a evaluar muchas veces en función de lo último porque se nos olvidó todo lo que pasó por atrás. Y es por eso en que en muchas instituciones se mantienen hojas de vida en la cual se van anotando cosas de mérito y de demérito, cosas buenas, cosas malas, aciertos, desaciertos que cometen los trabajadores, para que en el momento en que lleguemos a la evaluación final realmente podamos decir: esto es lo que ha sucedido en el periodo que estamos nosotros preocupados evaluando. ¿Cómo mejoramos las distorsiones? Muy simple, con una capacitación permanente de los actores que intervienen en el proceso. Y esta capacitación permanente es algo que se requiere para evaluadores y también para evaluados.
Así que aquí tenemos un trabajo constante, no es un trabajo de una sola vez, como lo veíamos en la rueda, que terminábamos haciendo este trabajo, pero lo terminábamos en una etapa, como quien dijera, oficial. Mientras tanto, extraoficialmente estamos haciéndolo en forma permanente para poder obtener los mejores resultados posibles. Gracias.